Hola, muy buenas tardes. Estamos en una nueva serie de entrevistas acá en El Mostrador, en pleno verano, con el exministro de Energía Máximo Pacheco. ¿Cómo estás, Máximo? Muy bien, muy contento de estar aquí y de la oportunidad. Ese, entre otros títulos, porque esta semana, la semana pasada, fuiste estrenado como parte de la Comisión Asesora de la Reforma Tributaria para negociar esta modificación que se viene dura, parece, la negociación, Máximo. Ustedes presentaron una minuta y partamos por la contingencia, por lo que está caliente ahí en la arena política. Y te quería preguntar particularmente sobre esa minuta que ustedes le presentaron al ministro. ¿Qué puntos te parecen intransables de la reforma tributaria para llegar a algún acuerdo parlamentario dentro de un horizonte cierto? Bueno, la verdad es que el Partido Socialista, al cual yo pertenezco, me pidió que me incorporara a un equipo de trabajo para preparar la discusión de la reforma tributaria con el gobierno. Ese equipo se constituyó hace varios meses, ha estado trabajando todos los días viernes, me ha tocado participar en reuniones, digamos, en las mañanas los días viernes, por ya varias semanas y meses. Yo creo que la gracia que tiene el documento que se le entregó al ministro Larraín es que está firmado por todos los miembros de la Comisión de Hacienda que forman parte de la oposición. Es un documento unánime y es un documento que plantea cuáles son las condiciones para que una reforma tributaria como la que el gobierno quiere hacer se pueda aprobar en la Cámara de Diputados la idea de legislar. Claro. Son condiciones que son básicas, que contenga el proyecto para que entonces se pueda aprobar la idea de legislar, que es lo primero que tiene que hacer. El punto de partida. Claro, lo primero que se hace con un proyecto de ley, después de escuchar a mucha gente y invitar, digamos, a gente que pueda dar su opinión, es llevar esto a la sala para que la sala vote si aprueba o no la idea de legislar. Si se reprueba la idea de legislar, entonces no se puede discutir este tema hasta un año después. Claro. Si se aprueba la idea de legislar, entonces ya ahí se entra el trabajo de detalle. La minuta yo creo que es importante, primero porque es una minuta que se firma de manera unánime, después de un trabajo largo de este equipo, pero que básicamente la firman los diputados, con el insumo que el equipo les dio, y que plantea, en mi modo de ver, tres cuestiones que son muy fundamentales y que no están en el proyecto de ley que el gobierno ha enviado. Primero, que con el país que tenemos y con las necesidades que el país tiene, el fisco no está en condiciones de disminuir su recaudación fiscal. Y los números que ha presentado el gobierno en esta materia son insatisfactorios. No hay respaldo suficiente en el proyecto de ley y en el informe financiero que acredite que esta reforma no va a significar una caída en los ingresos fiscales. El segundo elemento es que para financiar la reforma tributaria tenemos que observar el principio de que esta reforma no sea regresiva. O sea, que aquí los ingresos que se generen de parte de los que tienen más. Y eso tampoco está dentro del esquema de la reforma propuesta, porque lo que hace la reforma, básicamente, es decir, que van a través del sistema de integración pagar menos los controladores, socios, Claro, dueños de las grandes empresas, y eso se va a compensar con impuestos indirectos, principalmente el IVA. Entonces, le vamos a bajar, digamos, la carga tributaria a los que pagan más y se va a financiar con el conjunto de la población a través del IVA, porque el mecanismo que se adopta es el de la boleta electrónica, claro, que supuestamente va a recaudar más porque va a poder recaudar más IVA. Y yo diría que el tercer elemento fundamental es que se hace una afirmación explícita e implícita en el proyecto de ley de que el Servicio de Impuestos Internos es un servicio que actúa a su arbitrio y que resuelve las materias, digamos, a su antojo. Y la verdad es que el pagar impuestos es una obligación, es un deber, ¿ya?, que establece la ley que le daba los ingresos de las personas. Entonces, parece inaceptable que lo que se quiera hacer es despojar
al Servicio de Impuestos Internos del poder para que la gente cumpla esa obligación. Y esto, la ley actual lo hace a través de dos mecanismos. Uno, que es el mecanismo de sancionar cada vez que el impuesto interno descubre que hay algo que es irregular, pero también lo hace a través de la norma general de antielusión, que es una especie de freno que le pone el legislador, impuestos internos, a la interpretación que pueda hacer el contribuyente a su favor de cómo se pagan los impuestos. Y entonces la norma antielusión es una norma muy potente, porque yo soy un convencido que es por la existencia de esta norma general de antielusión que la gente que gana más y la gente que tiene que pagar más impuestos se ha disciplinado más y se ha de alguna manera ido convenciendo o ido comportando de una manera más cuidadosa en el pago de sus impuestos. Máximo, usted tiene Esos bastante... tres elementos, yo creo que son tres elementos que no están en la reforma tributaria. Hay otros que también se mencionan. Claro, en la pero minuta, estos parecen pero claves como a la hora quiero de también negociar. darle alguna agilidad a esta conversación, no quiero entrar en detalle, pero creo que ahí hay tres elementos que son muy importantes y que están en la minuta que usted menciona. Yo le iba a preguntar particularmente porque usted tiene experiencia en la negociación en la arena política, conoce partidariamente de cómo son estos gallitos de alguna forma para negociar ciertos proyectos. Parece demasiada confianza en que la de la reforma tributaria es una discusión netamente política y quizás no técnica, dejando de lado estos aspectos tan relevantes que usted mencionaba, como por ejemplo las cifras de la recaudación. ¿Qué es lo que es clave en el fondo, o hay demasiada confianza en que se va a aprobar la idea de legislar quizás equivocadamente por parte del Mire, gobierno? mi experiencia como ministro de Energía, mi experiencia como ministro de Estado, es de que lo más importante de observar al comenzar una negociación es el proceso que uno sigue. Uno tiene que seguir un proceso de gestión de controversia. Si el mundo tiene miradas diferentes, las miradas diferentes son expresión de la diferencia que existe en los seres humanos. Es algo propio de los seres humanos tener miradas diferentes y es respetable. Entonces, lo más importante, y yo hago clase de esto, digamos, en la Universidad Católica, en la Escuela de Gobierno, es cómo se construye un proceso para gestionar esta controversia. Lo único que no se puede hacer es llenarse de calificativos. Lo único que no se puede hacer es atribuirle al otro intenciones. Lo que sí hay que hacer es entender que aquí hay miradas distintas y no dar por sentado de que esto ya está resuelto. Claro. A mí en lo personal me parece que el proceso aún no ha comenzado. No ha habido hasta ahora ninguna reunión de trabajo entre el gobierno y la oposición para justamente poder entender los puntos de vista que tiene la oposición sobre este Claro, se lo pregunto porque el gobierno... proyecto. Y por lo tanto, yo lo que recomendaría hacer es cuidar mucho el proceso y cuidar de que este sea un proceso que se tome el tiempo que necesita. Eso le iba a decir, porque el gobierno ha dicho por la prensa que ojalá esto se apruebe rápido, porque hay que pasar a otros términos, nos quedemos pegados coloquialmente en la discusión de la reforma tributaria. Lo dijo el ministro Larraín en una entrevista hace un par de días, que ojalá durante el primer semestre, marzo, y pasemos rapidito a la discusión de otras reformas. ¿Eso es presionar una discusión? No, yo creo que no solamente es presionarla, sino que además es ponerle un proceso que no es el proceso que corresponde a un tema tan fundamental. A mí en lo personal siempre me pareció equivocado que el gobierno iniciara esta discusión de reforma tributaria en el primer año en el cual la reforma anterior se medía en su cabalidad. Está vigente. Claro. O sea, nosotros nos consumimos en el gobierno anterior un tiempo muy largo de discusión de una reforma tributaria que se iba a ir haciendo por etapas, y la etapa final, que es la de este año, es la que indica el primer año en la cual la reforma anterior está en plena total vigencia. ejercicio, claro. Y por lo tanto, lo primero que uno tiene que hacer es estudiar qué efecto produjo esto, qué impacto produjo esto, cuáles son realmente los inconvenientes que tiene, pero con medidas, con indicadores, con información,
con estudios. Yo creo que no le hace bien al país seguir tratando reformas que no han sido debidamente estudiadas en su plenitud y en su profundidad. Yo soy muy orgulloso de la revolución energética que hicimos en Chile y se hizo en un periodo largo a través de un intenso trabajo prelegislativo, con seminarios, encuentros, papers, con mucha discusión y finalmente llegamos al Congreso y estas reformas fueron aprobadas, no digo de manera unánime, pero con grandes mayorías, porque eso es lo que le da legitimidad al proceso. El gobierno puede optar por el acelerador, tratar de sacar esto muy rápido, conseguirse un voto por aquí, un voto por allá, buscar los bordes. Claro. Y al final lo único que va a hacer es construir una ley que no va a tener la legitimidad necesaria para que la ley sea sostenible. Los temas tributarios son temas de enorme complejidad. No son temas puramente técnicos. Son temas esencialmente políticos. ¿Cómo no va a ser política decir que necesitamos más recursos para el Estado para que tengamos mejores políticas de medio ambiente, mejores políticas sociales, mejores políticas para enfrentar el delito, mejores políticas para enfrentar el empleo? Esas son decisiones políticas. Entonces, esta falsa discusión técnico-político a mí no me acomoda porque yo creo que las políticas Hablando que públicas, pueden aislarse ambos mundos en el fondo. y porque al final no dan cuenta de algo que es muy fundamental acá, y es de que el mundo de hoy es un mundo complejo. Es un mundo que no tiene soluciones fáciles, ni soluciones inmediatas ni automáticas. Los temas requieren un estudio y una discusión profunda para que se resuelvan bien. Hablábamos antes, afuera de cámara, que venías llegando de Dubái, de un viaje en el que estuviste haciendo una mirada respecto a la globalización y precisamente ese tema, porque en el fondo el miedo a la recaudación, es decir, la recaudación es clave para el Estado porque precisamente financia el bienestar social. Entonces es muy fácil decir necesitamos recaudar más porque vamos a dar más beneficios a la población. O sea, el discurso puede ser medio confuso respecto a que la reforma tributaria asegure derechos sociales. En ese sentido, ¿crees que hay un apuro de repente por aprobar ciertas reformas precisamente para apoyar un discurso de populismo, de promesas, de bienestar social, que de repente no es tan bien pensado? Es decir, necesito la reforma para dar mejor educación o para dar mejor salud. Bueno, déjame contar un poquito lo que fue la experiencia en Dubái. Me pidieron que me incorporara al Global Energy Council, que es el Consejo de Energía Global, que es parte del Foro Económico Mundial, la reunión de Davos, que comienza la próxima semana, una reunión de alto impacto para la política pública, porque las personas que ahí participan son gente que realmente tiene mucho poder en la política pública. ¿Qué es lo que escuché en Davos? ¿Qué es lo que escuché, en Dubái? Que la globalización es irreversible, porque tiene que ver con la revolución tecnológica, tiene que ver con la revolución de las comunicaciones, con la sociedad moderna, digital, que vivimos, pero que la globalización necesita severos perfeccionamientos. Por tres motivos principalmente. Primero, porque la globalización ha generado un nivel de concentración del poder económico tremendo, que le hace un tremendo daño al funcionamiento de la economía. Los 8 billonarios más ricos del mundo tienen el mismo nivel de riqueza que la mitad más pobre de la población. 3.600 millones de personas tienen la misma riqueza que 6 billonarios. Segundo, que la globalización, con el desarrollo que ella ha significado, ha generado un tremendo impacto al medio ambiente. El calentamiento global, el cambio climático, son tremendos temas hoy día para la humanidad. Y el tercer fenómeno que preocupa enormemente y que está detrás de la globalización es que esta economía global no está creando empleos. Mira el caso de Chile. Chile creció el año pasado, 2018, algo así como 4%. Claro. Y el empleo creció 0,5%. Entonces, la gran pregunta que uno se hace, y me la hago yo también porque soy miembro del Consejo Directivo del DUOC,
y ahí estudian 103.000 alumnos. ¿Qué es lo que va a hacer el trabajo en el futuro? Con la automatización, la robotización, la digitalización. ¿Cuáles son los trabajos del futuro? ¿Cómo vamos a crear empleos para el futuro? Esta situación genera enorme incertidumbre y temor en la gente. Yo diría que los dos grandes temores que tiene hoy día nuestra gente en Chile son el delito y el empleo. Ahora, pareciera que la clase política, Máximo, no está preocupada de esta discusión de la globalización y del cambio global del sistema económico, porque es como algo que está en una película de ciencia ficción en muchos años más y en lo que vamos literalmente muy atrasados. Entonces, tanto el gobierno como la oposición siempre está discutiendo la urgencia, pero no está discutiendo este tipo de temas. Bueno, pero lo importante, para mi modo de ver, para responder su pregunta, es lo que está pensando la sociedad. Porque estos son los temas que le preocupan a la gente. Estos son los temas que le preocupan a la sociedad. Yo creo mucho en la política. Creo que efectivamente el bien común existe y el bien común debe representarlo el Estado. Y para dirigir el Estado usted necesita política y políticos. Y por lo tanto, lo fundamental hoy día es cómo la política se conecta con la gente, con la sociedad, con los temas que importan y preocupan a la gente. Y evidentemente que el tema seguridad, en otra parte del mundo se llama la paz, la no guerra. Bueno, en Chile la seguridad se llama ¿cómo me defiendo del delito? Y el tema del empleo son las dos prioridades. Y nosotros tenemos como país que entender que esto tiene que pasar a ser parte central de las propuestas que vengan a futuro y de la discusión que necesitamos hacer en política en Chile. Ahora parece que el miedo es que este tipo de discusiones mucho más profundas no acarrea votos o no permite elevar la balanza para ganar elecciones. Para nada. Yo creo que en Chile la razón principal por la cual vota solamente la mitad de la gente es porque la otra mitad ve que la discusión de los políticos es irrelevante. La conversación política aparece irrelevante para la gente. Entonces nosotros necesitamos que efectivamente estos temas que son los temas de la sociedad, estos temas que son los temas de la ciudadanía y de la gente, sean los temas de la política. Y por lo tanto, yo estoy haciendo un llamado acá a que efectivamente no descuidemos la política haciendo que ésta se transforme en temas que no le interesan a la gente. Y que para que la política se conecte con la gente, necesitamos que los temas de la política sean los temas relevantes para la gente. Y le insisto, yo he recorrido prácticamente todo Chile en estos meses, o del año pasado, he estado en 12 regiones y puedo decirle que hay un enorme interés porque efectivamente estos temas sean los temas de la agenda política. Máximo, usted ha hecho todo este trabajo también con miras a educarse como un posible candidato para una eventual primaria, lo ha dicho que ha estado disponible, pero está haciendo todo este trabajo de, digamos, de aterrizaje para entender estas sensaciones de la ciudadanía con ese foco. Mire, no necesariamente, porque yo soy profesor universitario, yo soy profesor de la Escuela de Gobierno en Política Pública, yo soy miembro del DUOC, que es un instituto de estudiantes de estudio técnico profesional, y soy una persona que tengo mucho interés por los asuntos públicos. Y creo firmemente en que es nuestra obligación formarnos y educarnos en los cambios que han ocurrido en la sociedad. ¿Cómo puede uno entender qué hacer o cómo puede uno postular propuestas si no conoce lo que está pasando en la sociedad? Pero aclaremos que usted está disponible, en el fondo lo ha dicho otras veces, para cargos que fueran designados en lo público como también de elección popular. Es algo que son dos campos que le interesan. Me hicieron la pregunta de si yo solamente iba a ocupar cargos designados, claro, o si también estaba disponible para cargos de elección popular. Y yo le puedo decir que yo he aprendido que la gente está cansada en Chile de la política solo como un ejercicio para repartirse cargos y candidaturas. La política es mucho más que eso. Y entonces, a mí me preguntan, ¿usted está disponible a competir? Pero lógico que estoy disponible a competir, porque eso forma parte del juego democrático. Pero lo que más me importa es que estoy dispuesto a contribuir con propuestas y con ideas de lo que necesitamos para enfrentar estos desafíos que le he mencionado. Porque
la política no es solamente ocupar un cargo, la política es hacerse cargo de los problemas, de las inquietudes, de las demandas y de los sueños que tiene la gente. Y para eso uno tiene que prepararse y entender bien en qué está la gente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus demandas y cuáles son sus sueños. Y construir soluciones que no sean populistas, porque ¿qué es lo que es el populismo? Es la simplificación de la solución, es decir a la gente, mire, esto lo voy a resolver eliminando en 24 horas la UEF, o esto lo voy a resolver cerrando a machete la frontera, o esto lo voy a resolver matando, digamos, a todos los delincuentes en la calle. Mire, eso usted bien sabe que son puros parece irrealizable. Son puros anuncios para la galería, porque al final, hoy día, junto con tener una sociedad global, tenemos una sociedad mucho más compleja. Y es más compleja porque la gente sabe más, porque la gente tiene mejor información, porque la gente tiene más poder de comunicación. Y entonces, al final, esto hace mucho más complejo resolver los problemas sociales. Máximo, como última pregunta, me gustaría que sea lo más sincero y profundo posible en decirme qué ha perdido el PS en esa batalla, porque en el fondo usted viene de esa formación y al parecer en la escena pública la oposición está desarmada y particularmente el Partido Socialista también ha perdido fuerza en ese debate de ideas. ¿De qué están ocupados? ¿Cuál es el mea culpa de por qué han perdido ese protagonismo quizás en el debate político más profundo? Bueno, este fin de semana, viernes y sábado, hay un congreso programático del Partido Socialista donde van a participar delegados, digamos, de todo Chile, 400 personas, y justamente los temas de discusión van a ser cuáles son las propuestas que el Partido Socialista tiene para la sociedad del futuro. Yo creo que, no voy a eludir su pregunta, pero me parece clarísimo de que la derrota que tuvimos en la elección presidencial fue una derrota mayúscula, categórica, una derrota de la cual no nos hemos repuesto como oposición. Y lo segundo es que hay un cambio en el mapa político en Chile. Hay un cambio en el mapa político, el primer elemento de los cuales es que la mitad de la gente no vota. El segundo elemento es que hay nuevos partidos que han surgido, partidos que están emergiendo. Y tercero, que hay mucho fraccionamiento al interior de los partidos. Este no es un fenómeno que vimos solamente después de la elección presidencial. Esto ya venía, digamos, de alguna manera gestándose antes. Y la política es un quehacer colectivo. La política es cómo construimos en un equipo un sueño. Yo creo que le hace mucho daño a la política y le ha hecho mucho daño al partido el fraccionamiento y también la dispersión y la falta de debate. Y yo pienso que es muy importante que retomemos una cierta disciplina de unidad y de afecto societal, pero también que recuperemos la capacidad de pensar. Este no es un fenómeno solamente chileno. Tuve la oportunidad la semana pasada de estar con Pascal Lamy, que fue el alto comisionado de la Unión Europea, la autoridad número 1. Y él comentaba que verdaderamente después del siglo pasado, con todo el proyecto de la socialdemocracia, ha habido una enorme sequía de ideas y de propuestas. Básicamente porque la revolución tecnológica, los movimientos migratorios y los cambios culturales que han ocurrido en la sociedad son de tal profundidad que todavía no es fácil comprenderlo. Y si no lo comprendemos, mucho más difícil entonces se hace el tener propuestas de políticas públicas para la sociedad del futuro. Claro. Máximo, agradezco el análisis que ha hecho acá en el mostrador y espero que pronto nos encontremos seguramente con alguna otra de sus actividades. Muchas gracias y feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos.